Pucha, no, eso ya no está tan bien. Bueno, listo, muchacho. Entonces, vamos a continuar donde dejamos la clase anterior, donde vimos la introducción a lo que era la ingeniería básica y, digamos, los punticos que tenía y todo. Entonces, parte del diagrama de flujo revisado, la adquisición del know-how, es decir, todo el proceso que ustedes ya tienen. Y llegamos a lo que eran los diagramas P&ID, que son los diagramas de instrumentación y tuberías. Y que ese diagrama P&ID generalmente tiene este esquema de bucla típica, ¿sí? Donde siempre los elementos van conectados de la misma forma, tratando de regular y de que los elementos o las variables siempre están en los valores deseados, ¿sí? Entonces, que tenían ciertos elementos como el controlador, el actuador, el proceso y el sensor, y que entre ellos se comunicaban de tal manera que pudieran corregir todas las falencias de la variable de proceso o variable controlada. Y para ello, entonces, digamos, se estandarizó a partir de la norma ANSI ISA 5.1 este tipo de esquemas, como el que tengo en pantalla, pero teniendo eso en mente, lo primero que voy a hacer es subirles. Y además, me puse a revisar, a hacer como 1000 actividades institucionales este fin de semana, porque tenía más atrasado y mira, ni siquiera le había subido. Qué pena, muchachos. Entonces, miría, básica, parte uno. Mm, ahí sí. Listo. Por acá, de una vez les voy a subir las normas para que las vayamos abriendo. La 5.4 y la 5.1. Listo, muchachos, ya están allí. Yo las voy a abrir también acá en mi computador.
Listo. Entonces, habíamos visto que pues siempre tenían el esquema de bucla típica, es decir, controlador, actuador, sensor, señales de set point, el error que se genera entre lo que yo deseo y lo que realmente está, la señal de control la que da el controlador, la señal del actuador que es la variable manipulada, es decir, la única que es capaz de realmente modificar la variable controlada, en fin. Y entonces finalmente llegamos a, a la parte de PNID. Empezamos con las reglas de identificación. Estas reglas de identificación nos decía que incluía una parte alfanumérica, es decir, una parte de letras y una parte de números, que la parte de letras indicaba el tipo de variable y la función que cumplía el instrumento, y el número podía ser o del instrumento o del lazo de control. ¿Sí? Y nos dijo, vea, ustedes, sin importar cómo, Profe, qué pena. señor, El número ahí de lo que usted dijo que es tal lazo de control, ¿qué parte vendría siendo? acá, este numerito, Sí, dice que usted dijo que el número del lazo de control, pero entonces eso, ¿qué sería? sería este esquema completo. Sería, más bien el ejemplito, sería este número. Si usted observa el lazo de control, aunque todos los elementos son diferentes, vea que tienen el mismo número. Quiere decir que todos, absolutamente todos, están en este mismo lazo de control. ¿Sí? Ah, ya, ya, ya. Por ejemplo, acá están controlando flujo. ¿Qué más adelante controlen temperatura? Ah, entonces ese es el lazo de control, por ejemplo, 581. Todo esto es el lazo de Cambia control, el número solo, de acuerdo al control, sí. exacto, eso solo es 580. Y pues entonces, por ejemplo, el siguiente sería 581. Y que por allá en un tanque hay uno de nivel. Ah, ese puede ser el 582. Y todos los elementos que interactúen en ese lazo de control serán, con el mismo número, tendrá el mismo número. Sí, entonces Ah, acá vea, hay un controlador, un conversor, la válvula, el sensor, el transmisor, todo, y todo tiene simplemente el mismo 580. Es decir, todos deben tener el mismo número. listo, profe, gracias. Listo. Acá, lo primero que hay que tener en mente es que esta identificación de las letras va a ir totalmente dependiente de esta tabla que se encuentra en la norma, que espero que ya se hayan descargado, si la tengan abierta, y nos vamos a ubicar en la página 30. Para encontrar la tabla. Sí, en la página 30 de la norma de la 5.1. Listo, profe, un momento. Listo, profe. Perfecto. Entonces, en esta tabla hay 5 columnas, ¿sí? En general, la primera, tanto bueno, la primera columna de acá, de la tabla, tanto esa como la primera letra de cualquier identificación, de cualquier diagrama PNID, no importa lo grande o lo pequeño que sea, siempre esta primera letra corresponderá a esta primera columna, ¿sí? Puesto que nos indica la variable a la que debe hacerse referencia. Por ejemplo, acá en este caso es T. Entonces, a pesar de que T puede ser, por ejemplo, transmisor,
¿sí? No, uno ni siquiera mira esto porque simplemente la primera letra, y la primera letra siempre es la primera columna, donde nos indica que siempre viene la variable medida, es decir, lo que nosotros queremos controlar. La variable temperatura dentro de un tanque, presión, flujo entre una tubería, concentración de un fluido, en fin. Esa primera letra siempre corresponderá a la variable en cuestión, la variable pues, de nuestro interés. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso sería temperatura. Y pueden haber otras dos letras indicando una función principal, una función secundaria o modificando la función principal o modificando la variable. Y según eso, entonces tenemos tres casos diferentes cuando la indicación es con tres letras. Entonces existen tres casos para tres letras. ¿Sí? El primer caso, digamos que es el más común, es la primera letra es la variable. Aunque si ustedes observan, siempre la primera letra siempre será la variable. Siempre, 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 siempre será la variable. Sí, eso no se puede olvidar. La primera letra siempre será la variable, que es la primera columna de la tabla. Ahora, puede haber variable, una función secundaria y una función principal. ¿Y uno cómo sabe cuál es cuál? Ah, puesto que si nosotros observamos, acá tenemos en la tablita columna 2, 3 y 4. ¿Sí? Y nos dice, por ejemplo, la columna 3 es una función pasiva, la columna 4 es una función activa y la columna 5 es un modificador de función. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que sea, generalmente la, la función principal es la de la columna 4, la que dice función activa. Función activa o función principal. La función pasiva es la función secundaria, ¿sí? Y el modificador ya lo vamos a ver a partir de los ejemplos. Entonces, por ejemplo, estamos acá en variable, función secundaria y función principal. Puede ser variable, modificador de variable y función principal. O variable, función principal y modificación de función principal. Parece que fuera muy enredado y todo, pero realmente la tabla es muy intuitiva y fuera de eso es excluyente. Excluyente es que dependiendo la combinación de letras, solo puede haber una forma de llamarla. O sea, nunca van a haber dos formas iguales para las mismas letras. Entonces eso ayuda a que no hayan realmente ni confusiones ni pérdidas. Sí, una combinación de tres letras, no importa cuáles sean, nunca se repetirán entre estas. Estamos ganados. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, nos dice LIC. LIC. ¿Sí? Entonces, bueno, yo abro un Jamboard. Listo. Y entonces nos dice que tenemos un LIC. LIC. Entonces, lo primero es ubicar siempre primera letra, primera columna de la tabla. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos por la tabla y buscamos qué es L. Según la tablita de la página 30, ¿qué variable es L? Nivel. Nivel, correcto. Entonces, simplemente ya sabemos que el elemento o el equipo, el dispositivo que sea, lo que va a estar es tratando de trabajar con la variable nivel. No importa si es un controlador, un transmisor, un registrador, un indicador, no importa cuál función tenga, ¿sí? Va a ser con respecto a la variable nivel. Perfecto.
Luego tenemos otras dos letras. Entonces nos dice, vea, la segunda letra puede ser función secundaria, modificadora de variable o función principal. Entonces nosotros vamos y miramos, listo, nos dice que es la I. Entonces venimos acá y lo primero que miramos es la segunda columna. La segunda columna es un modificador de variable. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable no necesariamente puede llamarse de una sola letra. ¿Sí? Pero entonces, ya vamos a ver el ejemplito con eso. Buscamos la letra I en la segunda columna. Y venimos y empezamos a buscar la letra I, y llegamos aquí a la letra I. Y resulta que la letra I está vacía. Como la letra I está vacía, que ya sabemos que no es un modificador de variable. Y por lo tanto, no es el caso B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el caso A es variable y modificador de variable. Y acabamos de ver acá, la primera letra, bien, la segunda letra no está en la segunda columna. Ah, entonces no es un modificador de variable. Entonces ya, descartada. Entonces puede ser o el caso A o el caso C. Vamos a ver ahora. Vamos a ver el segundo, la segunda letra que es la I. ¿Sí? Entonces ya sabemos que no es un modificador. ¿Sí? Nos venimos para acá y nos dice que es una función pasiva indicar. Y fuera de eso, pues aquí en la última dice que no tiene función modificadora, entonces única y exclusivamente puede ser una función pasiva o secundaria. Entonces venimos acá y ¡pum! Variable función secundaria. Y aquí la segunda función principal. Ah, listo, ya sabemos. La C descartada porque las funciones principales están en la columna 4. Mientras que esta ahí está en la función 3, en la columna 3, que es función pasiva o secundaria. Es decir, estamos en el caso A, donde como la I no está ni como modificador de variable, ni como modificador de función, y está justamente en la columna de función secundaria o función pasiva, entonces este es un indicador. Su función principal es de indicador. ¿Sí? Luego venimos a la letra C. Pues si tenemos ya la variable y una función secundaria, obligatoriamente tiene que esta letra ser la función principal porque es la única que falta. ¿Sí? A nivel no es una función principal, la variable. Indicador no es la función principal porque no está aquí en la, perdón, porque no está aquí en la columna de funciones activas. Que la C sí debe ser función principal. Vamos a mirar. Es donde nos paramos para ver la función principal. Columna 4 en función activa. ¿Sí? Entonces venimos acá y buscamos la letra C. Ubicamos en la C y nos dice, vea, es un control, una función de control. Una función de control, es decir, que el elemento es un controlador. Uy, controlador. ¿Sí? Ahí ya tenemos nuestro, nuestro elemento. Entonces, ¿qué es? Es un controlador indicador de nivel. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser un PLC, no nos especifica, ¿sí? Pero sí nos dice que es un controlador. Y fuera eso que ese controlador tiene de pronto alguna pantalla o tiene de pronto algún visualizador, algo que me permita indicar el valor de quién. Ah, pues del nivel. Entonces se controla, indica el nivel de algo, de un tanque, de una piscina, de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, esta es la manera como podemos
Profe, se quedó sin audio.
Aló, aló, aló. Ahora sí. Aló. Muchachos, ¿están por ahí? No se me conectó. Eso no sirve. ¿Qué, profe? Ya se le escucha. Ah, usted, bien, bien. Ah, qué bueno. ¿Don Arbey está por ahí? Arbey. No me queda, también se le cayó. Don Arbey. Don Arbey. Profe, Don Arbey, ¿cómo va todo? bien, sí, señor. Bueno, muchachos, qué pena ahí el impasse. Nunca supe qué fue, nunca vi la gente de Claro. Frente ya se arregló. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces les decía, eh, la forma como digamos se puede resolver fácilmente cualquier combinación de letras a partir de la tablita. Y como son excluyentes, realmente es muy fácil no caer en ningún error. Por ejemplo, el que acabamos de resolver era el leak y ya sabemos que es un controlador indicador de nivel. Si esto de su forma genérica, nosotros podríamos decir que pues, si es un controlador, pues si es industrial o algo, pues se supone que es un PLC. Un PLC con algún tipo de indicación de pantallita, de piloto, o sea, ese PLC tiene algún indicador adicional. Y fuera de eso, que está programado para manipular o para controlar, más bien, para controlar la variable nivel. Ahí ya tenemos nuestro primer lead. Ahora vamos a ver otro ejemplo, el ZRK. ZRK, ¿sí? ZRK. Entonces vamos a ver qué es. Primero, sabemos, primer letra, la variable. Entonces nos vamos para nuestra tabla y buscamos la letra Z. Dice posición y dimensión. Posición o dimensión, perfecto. Entonces vamos entonces aquí puede ser o posición o Profe, ¿eso dimensión. tiene que ver con la ubicación o algo? De eso de dimensión. No, esto es más hacia la variable dimensión. Sí, no, o sea, son variables medibles. Lo que queremos es controlar mediante todos los sistemas la posición de un objeto, de una grúa, de alguna cosa, o la dimensión de un objeto o instrumento industrial. ¿Sí? Entonces ya Ah, tenemos ya, ya. R. Ahora vamos con la R. Vamos con la R y entonces vamos a ver la segunda columna. Tan, segunda columna y miramos a ver si la letra R tiene algo. Como la letra R no tiene nada, entonces casi que la podemos, o sea, ya sabemos que la, que la posibilidad B no cabe porque no hay modificador de variable, entonces ya queda descartada la B. Entonces vamos a ver. Y seguimos buscando por la letra R. Y entonces la letra R me dice, vea, no tiene función principal, pero sí tiene función secundaria. ¿Sí? Ah, listo. Si tiene función secundaria, entonces ya sé que esta es función secundaria y esta es función principal. Igual que era acá, función secundaria y esta es función principal. Entonces, ambas combinaciones son de tipo A. Y vamos a ver, y nos dicen que record. Record
Es simplemente registro, registrador, como lo quiera llamar. Registrador. Entonces ya tenemos un registrador de posición, pero el registrador es solo función secundaria. La función principal es la letra K. Entonces vamos a buscar K y función principal, o sea, función activa, es estación Control, de control. estación de control. Control station o estación de control. Entonces, con eso sabemos que esto es una estación de control, estación de control y registrador de posición o de dimensión. Claro que si es claro que es una estación de control es más de dimensión. Ven, es más de posición. Entonces, yo podría decir que es una estación de control y registrador de posición. Vamos a ver qué nos dice acá. Nos dice estación de control y registrador de posición. Ahí ya tenemos perfectamente identificado. Sí, vamos con el siguiente, TDI. Vamos a ver qué es TDI. TDI. Bueno, de entrada sabemos que T, el primer letra, primer columna, pues T es temperatura. Entonces ya sabemos que sin importar cuál sea la combinación de letras, ese equipo está tratando de controlar temperatura. Ahora miramos la letra D. Entonces nos venimos para el segundo cuadrito y vemos que D sí tiene segunda columna. Bueno, como tiene segunda columna, entonces sabemos que esta es la variable y que adicionalmente tiene modificador de variable. ¿Sí? Entonces sabemos, o bueno, acabamos de llegar a el caso B. Variable, modificador de variable, y entonces la final es la función principal. Entonces esto es modificador de variable y esto es función principal. Sí, entonces miremos a ver. Entonces la primera es temperatura, la segunda es un modificador de variable, entonces nos dice que la segunda, la D, es diferencia o diferencial. ¿Sí? Entonces realmente este diferencial, es parte directamente de la variable, como un modificador de variables, como si fueran juntos. Entonces, sin importar la función que haga, no es temperatura, es diferencia de temperatura o diferencial de temperatura. O sea, la variable no es temperatura solita, sino diferencia de temperatura o diferencial de temperatura. Y la tercera, que es la letra I, es la función. Entonces no lo veremos para la I. Y nos dice que la I solo tiene una función que es indicar. ¿Sí? Es una función pasiva, solo es de indicar. Entonces esto como tal es un indicador. Indicador de diferencial de temperatura o de diferencia de temperatura. Vamos a ver. Dice que es indicador de diferencial de temperatura. ¿Sí? Pero vean cómo va uno descartando. Solo si hay o no hay cuadritos, uno puede ir descartando las diferentes combinaciones. Profe, ahí en lo de la tabla, en el cuadro de la I, como no tiene función activa, ¿se toma siempre la siguiente función? ¿Una de las dos? Correcto, correcto. De todas formas, este indicador de diferencial de temperatura es simplemente un medidorcito esos de carátula.
¿sí? Como nombre es este así todo dramático, indicador de, pero como elemento es simplemente como un indicador de carátula y eso es todo. Sirve solo para mostrar, para indicar cuál es el valor real de esa temperatura. Se sirve, por ejemplo, esos elementos indicadores sirven para el monitoreo visual, sirven para la calibración de elementos, sirve para la comparación de variables, en fin. Pero como tal, no está haciendo nada en el lazo de control. Como es un indicador, él no está haciendo absolutamente nada acá. Es como un medidor secundario, porque el principal acá es el transmisor. Pero allá, en esa función de indicar, quiere decir que está monitoreando la misma variable, pero realmente no está interactuando con nadie, es netamente visual, es pasivo. Vamos con otra. Nos dice, por ejemplo, JSH. Nos dice JSH. ¿Sí? Ahí tenemos JSH. Vamos a ver. J, sabemos, primer columna. Entonces venimos acá, buscamos simplemente J y nos dice power, potencia. Entonces tenemos poder o potencia. Ahora, vamos con la segunda letra, la S. En la tabla aparece Safety. Safety, correcto. Tenemos safety como modificadora de variable. ¿Sí? Vamos, y en este momento, ¿Ese safety tiene que ver algo, profe, con seguridad? correcto, correcto. Y un segundito, ¿cuál es la tercera letra? Y la tercera letra, ¿dónde está el JSH? Y el tercero, y la tercera letra es H. Si ustedes miran, bueno, entonces, safety, entonces sería acá, entonces sería safety, ¿cierto? Entonces modifica la variable, entonces es como seguridad de potencia, ¿cierto? ¿Qué nos faltaría haciendo? Nos quedaría faltando la función principal, ¿cierto? O bueno, o la función, ¿sí? Nos queda faltando la función. Si nosotros vamos a mirar la letra H, entonces venimos acá y miramos la función. ¿Será que H tiene función? No las tiene. No las tiene, exactamente. Como no tiene función, queda descartado que la segunda letra sea seguridad. Porque entonces me quedaría con un, con una variable, en este caso era power, que no la veo, power, acá, aquí, tendría una variable, un modificador de variable y nada de función, solo un modificador de función. Entonces no tengo, o sea, ese dispositivo no hace nada, entonces es como si no existiera. Por lo tanto, queda descartado que safety sea realmente el modificador de variable, porque si lo ponemos como modificador, nos quedamos sin función principal. ¿Sí? Entonces, queda descartado el punto 2. ¿Sí? ¿Y qué nos quedaría? Vamos a ver, entre el 1 y el 2. Bien, ¿será que si nos venimos acá, entonces tenemos varias opciones? Tenemos función principal sería switch, ¿sí? Y obviamente la tercera letra, pues ya no puede ser modificador de variable, ni nada, y fuera de eso no tiene otro valor, y vamos a buscar la H. H no tiene, entonces
no hay función secundaria, obligatoriamente, simplemente la función principal es switch. Y la última letra, que es H, simplemente nos diría que es modificador de función. Entonces, finalmente, esto me queda un switch de potencia en alto o un switch alto de potencia, como lo quieran traducir. Queda descartadas las otras opciones porque me dejarían sin ninguna función. Pues un elemento que no haga absolutamente nada, pues no tiene ningún tipo de lógica. Entonces, si ven cómo va la tabla excluyendo, esto sería switch. No hay dos que se repitan, switch. Y por acá sería, ay, esto sería un switch de poder alto o un switch alto de poder, como ya asumile lo deseen. Por ejemplo, acá dice que es un switch valor alto de potencia. Sí, entonces acá, un switch alto de potencia, un switch en valor alto, o un switch de potencia en alto, como lo quieran llamar. ¿Qué quiere decir eso? Un switch es simplemente como si fuera un sensorcito, como si fuera, por ejemplo, un switch de presión, eso es un presóstato. Un switch de temperatura, eso es un termóstato. Un switch de nivel, eso simplemente es un sensor de nivel en alto o en bajo. Así es exactamente un sensorcito. Entonces, este sensor simplemente indica cuando la potencia está en su parte o su extremo más alto. Y por ejemplo, tenemos JSL. Entonces vuelve y juega. Primera letra, pues la misma J, potencia. Y sabemos que S, entonces puede ser modificadora de la variable, ¿sí? Entonces nos venimos para modificadora de la variable, que sería safety, pero entonces nos quedaríamos con que el último sería modificador de la función, pero no tenemos función principal, entonces no puede ser safety, ¿sí? Sino que sería acá, este sería un switch de potencia en bajo. Entonces aquí sería switch de potencia en bajo. Aquí, ¿qué nos dice? Switch, bueno, valor bajo de potencia. Como quieran. Entonces, JSH o JSL es lo mismo, pero aunque no puede de seguridad porque se quedaría sin función principal. Bien, ¿cómo la ven ahí? Profe, pues se ve bien ahí siempre con la ayuda de la tabla, pues uno más o menos se va guiando. Pero entonces, en mi pregunta ahí es ¿dónde está? Con la H, en la H pues no, ella no tenía función, ¿cierto? Pero entonces en la L que estaba la función live, pero era pasiva. Esa necesariamente en ese caso se necesita es la activa, ¿cierto? La principal. Sí, sí, si hay principal, si hay de dónde elegir. O sea, si no hay otra función, por ejemplo, que fuera light y fuera un modificador light height, entonces obligatoriamente tocaría dejar la de luz, ¿sí? Porque no habría ninguna otra función, ¿sí? Pero como hay una función principal por encima de light, se descarta la de light, que en este caso es switch. Switch, siendo una función, siempre la activa esta función de la pasiva. Ah, listo. Listo, profe. Excelente, Narvey, no había caído en cuenta de eso. Muy bien, muy, muy piloso, muy pendiente. Listo. Muchachos, por ejemplo, si yo les digo, venga, yo miro acá vamos a ver. Listo. Voy a, por ejemplo,
un F. Por ejemplo, ¿qué podría ser un... Profe, perdón, voy a recibir una encomienda, ya vuelvo. Listo, listo, don Arbey. Bien pueda intentar hacer ese, un F y E. Listo, profe. Pues según la tabla, la primera letra F sería flow. Aparece Perfecto, flow, flow. perfecto. Entonces tenemos aquí flow. Eso es que flujo, ¿cierto? Correcto, eso es flujo. Listo. La I no tiene modificador de variable, entonces toca una función. Correcto, La función que aparece es una función secundaria que es de indicador. perfecto. Faltaría la tercera. Y la tercera aparece la E con de función ahí secundaria o principal, aparecería de sensor. Perfecto, perfecto. Aquí se podría decir que parece que tuviera dos funciones secundarias, aunque sabemos que un sensor, pues, oye, es más, yo pondría realmente yo, desde mi punto de vista de ingeniería, sensor como el elemento primario debería ser una función activa, porque está detectando de forma activa una magnitud física. Para mí, de ingeniero, yo pondría ese sensor realmente en la columna 4. Para mí, ahí sí se equivocaron. Pues de pronto algún razonamiento tuvieron para Sí, colocarlo sí, o sea, abajo. algo, pero pues que los sensores pues están convirtiendo una señal, una magnitud física en una señal, la están convirtiendo, la están acondicionando, la están transmitiendo, están haciendo muchas cosas como para dejarlo como una simple función Sí, pasiva. se actúa más en la 4, tiene más participación durante el proceso. Sí, sí, entonces muy bien, está perfecto. Por ejemplo, si yo le digo, ¿qué es esto? ¿Qué es un TDT? Perdón, un PDT. Por ejemplo, ¿qué es un PDT? Claro que sí me gustaría que hiciéramos ese ejercicio con Teo. No, demos un segundito a Mateo para que vuelva, para que vea sus ejemplitos adicionales. Profe, aquí estoy. Yo Ah, ya volví. listo. Perfecto. Teo, ya Arbey hizo ese ejemplito o este ejercicio. Ahora bien pueda, intente hacer este otro, un PDT. Un PDT. Simplemente ubicando la tablita y pues buscando a ver de pronto qué se le asigna. Listo, profe. Ya abro la tabla otra vez. Teo, si está hablando, no se le escucha.
Teo. No, pero como tan cerca yo, ¿o qué? Teo, Teo. Mm, No, como que le cayó. Bueno, bueno, don Albey, ¿de pronto lo analizó? O... Sí, profe, pues la primera letra indica la P es de peso, Correcto, entonces ya tenemos presión por acá. sí. Bien, La D tiene modificador de la variable de diferencial, per- difference. perfecto, Y la T, que la T sí cuenta como función principal, entonces es de transmit. correcto. Entonces finalmente es un transmisor de presión diferencial. Da perfecto. Ah, ahí Teo nos escribió. Vamos a ver qué dice. Sería un transmisor diferencial de presión. Perfecto. Ah, le dañó el micrófono. Excelente, Teo. Muy bien. Entonces, como pueden ver, realmente es ubicarse como en la tablita, ¿sí? Y ver más o menos a qué se refiere, qué es lo que se puede descartar, cuándo es una función principal, cuándo puede ser uno, cuándo puede ser otro. El cuento es, siempre debe tener una función el elemento. Si hay un elemento que no tenga función, pues no está haciendo absolutamente nada, entonces no importa. ¿Qué sé? Por ejemplo, nunca Prendo, van a prendo. encontrar... ahí ya Teo, muy bien. Listo, profe. Perfecto. Por ejemplo, nunca van a encontrar un elemento que sea, por ejemplo, LD, por ejemplo, LD. Según eso, LD, ¿qué podría ser? Diferencial de nivel, creo. Diferencial de nivel. Bien, podría ser diferencial de nivel, ¿sí? Pero no tiene función. Entonces uno dice, no, si no tiene función, eso es simplemente una variable. Es como decir, temperatura. Pues temperatura es una variable, pero no es un equipo, no es un dispositivo. Entonces uno dice, listo, entonces la segunda no es modificadora. Entonces vamos a ver qué más puede ser de. Entonces dice desviación. Entonces me quedaría desviación de nivel. Pero es que desviación es un modificador de función. Seguimos sin tener una función principal o una función. No, ni siquiera tiene que ser principal. Sí, entonces, por ejemplo, elementos como estos, pues no existen. No existe un LD porque el LD no es nada. No es una variable con su modificador porque entonces no tenía función y no es un modificador de función porque no tiene función principal a quien modificar. Entonces hay cosas que pues por lógica y por el uso de la tablita pues se van descartando y hay cosas que no existen. Pero bien, bien, ahí estuvo muy bien. Resulta que estas son cuando son con tres letras. Puede tener desde dos letras. Por ejemplo, si yo les digo, muchachos, ¿qué es un PI? Un Indicador de indicador, presión. ¿Un qué? ¿Un qué? Indicador de presión. eso, profe, un indicador de presión. Perfecto, listo. Es un indicador de presión. Es decir, simplemente es un medidorcito de carátula, aquí con los PSI o con los bares, como sea. Es un elementico pasivo, pero que sirve para indicar en cuántos PSI están, 3, 5, 10, 15, lo que medidorcito que sea. Entonces, este es un indicador de presión. Entonces, pueden tener desde dos letras, nunca una sola letra, porque sería solo una variable y pues no estaría haciendo nada. Indicador de presión. Perfecto. Listo. Entonces mínimo puede tener dos, pero pues con dos es muy fácil porque pues la primera siempre es la variable y la segunda debe tener alguna función. Entonces, por ejemplo, cuál sería a esta? Un AC. Análisis control. Perfecto, un controlador de análisis y ahí entonces nos dice análisis
Y nos dice, vea, para saber qué es análisis, consulte las aclaraciones 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces uno se viene aquí para las 2, 3 y 4, que están antecitos, y nos dice, vea, 2, 3 o 4 se puede referir a... mm, 2, 3 o 4. Dice, the meaning, variables A, B, C, D should be modified. Variable analysis should produce composition. Aquí ya está. Puede ser, puede ser usada para todo tipo de procesos de vapor, de composición o de análisis de propiedades físicas. El tipo de analizador y el componente de vapor, los analizadores de componente de vapor y los componentes de interés deberán ser definidos fuera de la burbuja del tag, del nombre, de la burbuja donde vamos a meter esas letricas, ¿sí? Pero en general, uno puede definirlas como concentración, composición o pH, ¿sí? La A, pero es que no sé por qué no las veo acá como tan, o sea, esta es debajo. Ahí hay unas noticas aclaratorias. Ah, no, no. Sería otro documento donde análisis corresponde a tres de estas variables: concentración, composición o pH. ¿Sí? Si ustedes notan, aquí no hay nada de pH ni de concentración, esas vienen incluidas aquí en la variable análisis. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a medir la concentración de la cantidad de alcohol en un fluido, ¿sí? Por ejemplo, cuánta agua hay, cuánto alcohol hay en una mezcla de alcohol comercial, entonces uno utiliza por ejemplo, un sensor de análisis, ¿sí? Para poder determinar cuánto es cada uno. Bien, listo. Pero entonces pueden haber dos, tres y máximo cuatro letras. Y cuando hay cuatro letras, pueden haber cualquiera de estos tres casos. La primera, obviamente, no va a cambiar, sigue siendo la variable de proceso. Variable, variable y variable. Pero entonces lo que cambia es lo siguiente. Entonces, pero variable, función secundaria, función principal y algo que modifica la función principal. O puede ser variable, modificador de variable, función principal y modificador de función principal. O la otra, variable, modificador de variable, función secundaria y función principal. Es decir, es algo muy, pero muy parecido a lo que ya hicimos, pero digamos con un poco más de complementos. Entonces, por ejemplo, acá hay unos ejemplitos. Por ejemplo, el P, D y C. Ni siquiera necesitamos mirar a quién corresponde y no que la vamos armando. Un P, D y C. Entonces nos dice un P, D y C. Soy todo oído, muchachos. Por ejemplo, ¿a qué corresponde la P? Expresión. Perfecto. Entonces tenemos acá presión. ¿No sería un controlador indicador diferencial de presión? Este berraco tan volador. Ya, listo. Se me tiró pues la clase. Sí, señor. Creo que don Arbey ya también había llegado a la misma conclusión. No, profe. No, sí, No, o sea, debe ser a otro nivel. Listo. Pero si hubiéramos seguido, hubiéramos llegado pues es un pues, controlador, indicador. tenemos el nombre, pero entonces la parte de las reglas ahí con los tres casos de cómo se armó, para saber que Listo, bien, 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 las dos son bien. las funciones y todo eso. Listo. Lo primero es que, bueno, entonces presión. Lo segundo, segunda letra, la parte D. Si nos venimos a la D, tenemos que solo puede ser o diferencial, o sea, modificador de la variable o modificador de la función. Pero como ustedes vieron acá en la diapositiva, que no sé por qué no está bien, acá,
¿Dónde puede ir la modificación de la función principal? El modificador de función principal solo puede ir en la última letra. ¿Sí? Vea, solo puede ir en la última letra. Entonces, como no estamos analizando la última letra, sino solo la segunda letra, y venimos aquí a la tabla, entonces la D puede ser modificador de la variable o modificador de la función. Pero es que no es la última letra, entonces no puede ser modificador de función. ¿Sí? Entonces obligatoriamente tiene que ser diferencial. Entonces ahí ya tenemos claro qué es expresión diferencial. Faltan las funciones. Entonces nos venimos para acá y la función i. Entonces letra i, acá. Y dice, no, la i solo puede tener una sola y única función, que es indicar. Ah, listo. Entonces ya tenemos la indicador. Aunque esto es una función pasivo-secundaria. ¿Qué nos faltaría? La función principal, que sería C, y la función principal sería control. Entonces acá, controlador, indicador de presión diferencial. Muy bien. Vamos con el siguiente. Dice TDET. Entonces tenemos, por ejemplo, TDET. Listo. ¿Qué consideran? Primera letra, creo que ya la tenemos bastante clara. Va a ser temperatura. Ustedes me dirán las otras cuatro, perdón, las otras tres, ¿qué podrán ser? Eh, temperatura diferencial, Perfecto. temperatura diferencial, Transmisor. Transmisor. No. no, Bien. sensor transmisor, Perfecto. Esto es sensor como sensor, función pasiva y como función activa o principal va a ser transmisor. Entonces, muy acertadamente, es un dispositivo, es un transmisor con sensor de temperatura diferencial o de diferencia de temperatura. Vamos a ver qué nos dice acá. Nos dice transmisor con sensor, con elemento primario de medida de diferencial de temperatura. Perfecto. Chequeado, chequeado. Entonces sabemos que es o sea, que ya lo tiene todo, es un transmisor con sensor incluido. Ay, pucha, un segundito. Ay, me caigo acá. Transmisor de temperatura. Profe, ¿por qué al sensor se refieren a él como elemento primario? Ahí decía algo. No, es simplemente el nombre que le ponen al sensor, es el elemento primario. Sí, Ah, digamos que en la literatura, ese es en mucha de la literatura ese es el nombre, no le ponen sensor, sino eh, elemento primario de medida, porque para ellos puede ser un transductor, puede ser un sensor, puede ser varios elementos, entonces no lo generalizan como sensor. listo, profe. ¿Sí? Entonces, muchachos, vean, uno puede tener dos opciones. Puede tener, por ejemplo, un transmisor como este, donde tiene el termopozo, adentro la RTD, la termocupla, el termopar, lo que ustedes le hayan puesto, y totalmente integrado el transmisor. El transmisor es este que estandariza la señal, que la vuelve de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios y la envía. Sí, entonces es todo un conjunto. Entonces esto es transmisor con elemento primario de medida o sensor. O puede ser independiente, ¿sí? Donde usted tiene el transmisor, inclusive puede ser en un lugar, puede ser que esto esté dentro del gabinete de control o algo, y simplemente uno le conecta por aparte, pero ahí sí no hay una berraca imagen. Bueno, vea, por ejemplo acá está el transmisor y uno por aparte le conecta la termocupla. Entonces están en dos lugares diferentes, pero mira, no encuentro uno ni medio decente. El cuento es que no están unidos. Ya, ¿sí? Si no están unidos, entonces uno es el elemento primario de medida y otro es transmisor. Mientras que en este caso,
aquí están unidos los dos y por eso se pueden poner en un solo elemento. ¿Sí? Vamos a ver el JISH. JISH. Vamos a ver cómo nos va con el JISH. JISH. Soy todo oídos. ¿Qué podrá dar J? Potencia. Perfecto. Potencia, indicador, Potencia, switch. perfecto. Indicador, perfecto. Entonces debe ser. Entonces ya tenemos variable y función secundaria. ¿Qué es la única opción que nos queda? Pues la función principal, que bueno, sería, perdón, Switch. función principal, El switch high. que este sería switch, Switch y high. exactamente, y la última letra, como ya tenemos la función principal y la función secundaria, obligatoriamente este tiene que ser modificador de función, y es muy obvio porque es la última letrica, entonces este es high. Entonces, vea, sin ningún tipo de mayor análisis, casi que por descarte de las eléctricas, entonces nos queda que esto es un switch indicador de potencia en alto, o switch alto e indicador de potencia, como, o sea, la traducción es muy, muy personal. Por ejemplo, aquí la traducen como switch por nivel alto e indicador de potencia. ¿Bien? Sí, Listo. profe. Perfecto. Y bueno, ya sí podríamos modificar mucho. Como me quedan 5 minuticos para poderles subir el taller, vamos a dejar un segundito ahí. Hay otras cosas importantes acá. No, mentira, no, todavía no les puedo dejar porque faltaría todo lo de transmisión, lo de... No, no, Profe, no. Uy, todavía queda harto tema. profe, ¿cuándo Sí, es la entrega parcial? ¿Cuándo son los parciales? ¿La otra semana? O no, los parciales son, creo Como que, 2 o 3 semanas, ¿no? sí, creo la primera semana de mayo. Aquí, calendario 2021. o Dice, sea según que los parciales, no, la última semana de este mes. esa semana, profe, hay que entregarle obviamente pues el Sí, avance del sí, proyecto. estamos en el proyecto, sí, señor. Ah, bueno, todavía hay tiempo, ¿no? Yo más estresado, profe, con todo lo que tenemos. No, sí, sí, tienen que poner, saber cómo distribuirse en las cositas para que les puedan rendir. Y se supone que el 19 vamos al laboratorio. Se supone que el lunes 19 vamos al laboratorio, o sea, la otra semana. Si Profe, no, no, si todavía no he modificado nada de eso, porque pues, hasta el momento no, don Arbey, pero usted es la primera, pero usted siempre la tengo en mente porque usted es el que viaja. sí, Entonces, a señor. cualquier cosa, yo ahí mismo le aviso. Listo, profe. No, sí, yo de todas maneras, pues aquel día estuve en contacto con la profe Erika y pues también no han modificado nada, pues falta ver, No, sino pensaba que que, falta ahorita sino en esta semana. que el problema es que apenas esta semana se cumplen los 15 días de toda la gente que hizo turismo acá, apenas se cumplen los 15 días de la, ¿cómo se dice? De la Del incubación del contagio. bicho. O sea que hoy Exactamente. apenas Entonces, empieza a caer la gente como pollos, profe. exactamente. Entonces, esta semanita empieza de pronto a ver, o sea, vuelve y se dispara ese coso. Entonces, toca estar muy pendiente. Pero yo tengo la fe de que podamos volver al laboratorio porque yo estoy mamado de este computador y yo ya quiero verlos. Y que ustedes vayan y puedan montar y podamos hacer cosas diferentes. Sí, no, esto quita mucha versatilidad a la materia, ¿no? No, 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 es mortal. Pero bueno, no, muchachos, dejemos ahí porque todavía no les voy a subir el taller. Bueno, si quieren les subo para que lo vayan mirando. Por lo menos para que vayan identificando las métricas y todo. Pero todavía faltan unas cositas para realmente poder analizarlo completo. ¿Sí? Muchachos, no es mal, les deseo una buena semana. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Mañana me veo con Teo. Listo, profe, hágale. Listo, Muchachos, profe. Muchas gracias. Hasta feliz luego. tarde. Chao, que estén bien.